Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Vamos a... Todavía no se conectan varios. Ay. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo, ¿no? Pero así un poquito, ya no tan a detalle, ¿no? De los sistemas contra incendio, ¿sí? Nos faltó por ver una parte, ¿verdad? Sí, Bien. Vamos a esperar un ratitito para ver si se conectan más, porque luego a veces está uno ya hablando aquí, platicando, y entra otro, y hay que interrumpir un poquito esto para darle acceso, en fin. Vamos, ¿Sí recuerdan dónde nos quedamos? No, pero estábamos haciendo la presentación, pero no me acuerdo bien en dónde. Sí, ahorita la ponemos. Sí, habíamos visto esto, ¿no? De que sistemas contra incendios, un conjunto de tuberías y equipos necesarios para alimentar con el gas y presión requerida a los hidrantes en uso simultáneo, lo que es el hidrante, conjunto de gabinetes metálicos, los cuales se localizan en el interior y o exterior del edificio. Sí, ¿no? Sí, eso ya lo habíamos visto. En los interiores, los que se debe colocar la válvula, los Sí. materiales, conexiones, soldaduras, ¿sí, ¿verdad? Ujú. Boquillas, gabinetes, eso también. Eso Todas también. son las señalizaciones, ¿no? Sí. Y ahí nos quedamos o... No recuerdo eso, así que probablemente sí. Ahí nos Son quedamos. las normas de diseño para los sistemas contra incendio. Bueno, de aquí retomamos, ¿no? Yo tampoco recuerdo. Ujú. Y lo vamos a ir viendo, quizás nada más platiquemos algo de, pues no tan a detalle, ¿no? Sino vemos lo más importante, ¿sí? Bien. Lo otro fue muy general, ¿no? Muy generalizado. De todos modos, yo les, terminando la clase, les paso la presentación para que la tengan y la estudien. Quizás al final del semestre les haga un examen de esto. ¿Cómo cree, profe? Sí, ¿no? No, yo digo que así lo Los que se aprendemos vayan a perfectamente. extraordinario, Ah, bueno, eso sí. la mitad del grupo. No, ¿cómo crees? Seguramente todos aprobamos. O por lo menos los que siempre vamos a clases presenciales. Eso sí, ¿verdad? Sí. Eso que ni qué. Y les mandé también un dibujito y ya vieron, ya va a entrar otra persona. Les mandé también un dibujo de, para hacer un ejemplo, ¿no? De sistema contra incendio. A ver si el miércoles, bueno, no a ver, sino que
El miércoles llévenlo impreso, una hojita tamaño carta, para que vayan tomando nota ahí, ¿no? Sí, profe. Y si pueden hacer el isométrico de ese pequeño dibujito, también, ¿no? Para que lo lleven, ¿sí? Sí. Bueno, entonces lo llevan impreso y el isométrico. Ay. Yo creo que no vamos a dejar entrar a nadie. Es que bueno, ya ni digo nada porque yo también llego tarde a veces. Bueno, de acuerdo a las normas del Seguro Social, en el capítulo 7, ¿sí? Habla de todo lo que es la protección contra incendio, ¿no? Los sistemas contra incendio, ¿sí? Y nos va a ir hablando del objetivo que deben de llevar los proyectos de este tipo, que se deben de desarrollar en forma racional y con criterio uniforme. Esto criterio uniforme porque sí debe de intervenir tanto el que está realizando el proyecto como la supervisión del proyecto, ¿sí? Para que se lleve un criterio de acuerdo a las necesidades de los inmuebles. En este caso, como son las normas del Seguro Social, el campo de aplicación pues, es en todos los edificios que construye, remodela o amplía el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hablando del reglamento de funciones del Distrito Federal, pues todos los edificios que requieren de este sistema, ¿no? Como los que están clasificados de alto riesgo, ya sea por metros cuadrados de construcción, por número de habitantes y también por los productos que se manejan. Y nos clasifican los incendios, ¿verdad? Como ya lo habíamos comentado anteriormente, el incendio, incendios clase A, que son combustibles que no dejan residuos carbonosos ni brasas. Esta clase de incendios más bien deja, ¿no? Residuos carbonosos y brasas. Esta clase de incendios se caracteriza porque agrieta el material y se propaga de afuera hacia adentro. ¿Sí? Se origina en materiales sólidos como madera, papel, lana, todo lo sólido. Y para combatir incendios es de suma importancia el uso de grandes cantidades de agua o de soluciones que la contengan en un gran porcentaje. Incendio clase B, que es en aceites, grasas, todo lo que son líquidos, ¿no? Flamables o inflamables. Pinturas, en general líquidos inflamables. Se caracterizan por producirse en las superficies de los líquidos, por lo que para combatirlos es esencial eliminar el oxígeno por medio de una acción sofocante o aislante, es decir, las sustancias o agentes extintores que deben aislar el combustible y el juego del aire que se tiene en el oxígeno. Nosotros pues, debemos de conocer ese tipo de incendios, de saber, porque al estar proyectando debemos de prever qué tipo de extintores y qué tipo de polvo o agente químico debe de contener para poder combatir estos tipos de incendios cuando empiezan, ¿no? Cuando empiezan, no ya cuando son, ya cuando hicieron un desastre, ¿sí? El tipo C, que circuitos eléctricos vivos, todo lo que son circuitos eléctricos, ¿verdad? Como interruptores, tableros, motores, aparatos domésticos, entre muchos otros. Aquí se deben de emplear agentes extintores que no sean conductores de la electricidad, como polvos químicos secos o el dióxido de carbono. Sí, ya que en otras situaciones se corre el peligro de una descarga eléctrica, ¿verdad? Y todo esto pues lo vamos a tener en un inmueble se van a manejar grasas, en un inmueble se va a contener material sólido, va a haber instalación eléctrica, ¿sí?
Y también depende de la construcción, puede haber metales, o hay metales más bien, ¿no? Todo lo que es herrería, en fin. Entonces vamos a tener los tipos de incendios en una construcción, ¿verdad? Que es como el incendio es clase D, que se tiene de origen en metales ligeros, que al estar en ignición desprenden su propio oxígeno. Se pueden mencionar magnesio, sodio, potasio, aluminio, entre muchos otros. Y aquí es muy difícil que un solo tipo de agente extintor debido a la diferencia estructural que existe entre cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, no hay un agente que diga, con este vamos a disminuir, ¿no?, el incendio clase D, sino dependiendo la estructura del metal, es el agente que se debe de utilizar. Y como dice, ¿no?, las recomendaciones, es de gran importancia tomar en cuenta esta clasificación para determinar el equipo correcto, ¿sí? Al realizar las instalaciones, es lo que les comentaba, debemos de tener conocimiento de lo que va a manejar el inmueble, ¿no?, al cual estamos diseñando. Pues recordando que si tenemos o estamos diseñando para un inmueble que entra en la clasificación de alto riesgo, pues aparte de que va a llevar sus alarmas sonoras, detectores de humo, extintores, ¿verdad? Debemos de ver en qué áreas deben de ir los extintores y qué tipo de material debe o qué tipo de químico debe de contener, dependiendo del área donde se ubiquen, y aparte el sistema de riego, de contraincendio, perdón, ¿sí? Aparte de todo esto. Entonces, sí es muy conveniente saber este tipo de clases. Aquí no manejan la clase tipo K, que maneja protección civil y cuerpo de bomberos, ni en el reglamento de construcciones, ¿sí? Aquí vienen las sustancias empleadas para la extinción de los fuegos, pues el agua, los sustitutos de gases halogenados, el dióxido de carbono, ¿va? Todo lo que se manejan para poder extinguir o apagar un incendio, ¿no? Los polvos químicos seco normal BC, el polvo químico seco de potasio BC, polvo químico ABC. Esto lo vemos así un poquito rápido. Ya ustedes lo leen con calmita. La clasificación de los equipos contra incendio, pues tenemos los portátiles y los fijos. Los portátiles, pues, se utilizan para combatir conatos de incendio, fuegos incipientes, ¿sí? O sea, que empiezan, que inician. Y pueden trasladarse, están hablando de los extintores, ¿sí? Que son los equipos portátiles, que se pueden trasladarse a mano, dependiendo de su tamaño, o sobre ruedas. Hay unos que son grandes y muy pesados, ¿no? Su nombre está determinado por el agente extintor que utiliza, como pueden ser polvos o dióxidos de carbono, entre otros. Los equipos fijos son los hidrantes, los rociadores y algunos sistemas de dióxido de carbono, que son sustitutos del gas halón. Claro, estos pues deben de ser autorizados, ¿no? Estos últimos. Por lo regular, pues nada más hidrantes y rociadores, que son los fijos. Y tenemos lo que son los riesgos, ¿no? Para cómo clasifican los riesgos para incendios en los inmuebles del IMSS. Les digo, en el reglamento de construcciones, igual se tiene riesgo bajo, medio y alto. Y ahí va a depender de la altura del edificio, ¿verdad? Los metros cuadrados de construcción del inmueble, número de habitantes. Del inmueble puede ser un departamentos, puede ser habitacional, pero si tiene considerable altura o rebasa, pero son 300 habitantes,
entonces ya se cuenta como riesgo alto. Entonces, va a depender de de estos factores, ¿no? Y además de lo que se maneje, ¿verdad? De lo que se maneje. Así puede ser algo menor, 1000 metros cuadrados, una bodega, pero si tiene muchos materiales sólidos, como maderas, cartones, etcétera, entonces ya se clasifica como un riesgo alto, ¿sí? O si maneja, o si cuenta con almacenamiento de solventes, ¿verdad? Entonces, aunque sea de poco metraje, pues ya también se consideran de riesgo alto. Pues eso lo vemos en el reglamento de construcciones. Aquí para los inmuebles del IMSS son todos, ¿no? Todos los inmuebles del IMSS deben de contar con sistemas contra incendio, ¿sí? Y los de riesgo alto, pues son los locales en donde se manejen o almacenen productos o subproductos, ya sean líquidos o gaseosos, con un punto de inflamación igual o menor a 37.8 grados centígrados. Recuerden que es uno de los factores que se provocan los incendios, ¿no? Los líquidos ¿cómo era? Bueno, líquidos, los líquidos que, que su punto de inflamación son menores a 37 y otros líquidos que es en riesgo al medio o bajo, que el punto de inflamación es arriba de los 37.8 grados centígrados, ¿verdad? Que son sólidos altamente combustibles, pirofóricos o explosivos, además de las sustancias que tengan la propiedad de acelerar la velocidad o reacción química, que genere calor o aquellas otras que al combinarse impliquen riesgo de incendio o explosiones como son, entre otros. Sí, son los locales de alto riesgo donde se almacenan alcoholes, reactivos químicos, detergentes y pinturas, ¿verdad? Y que por cada 200 metros cuadrados de superficie o fracción se debe instalar como mínimo un extintor de la capacidad y tipos requeridos para los riesgos específicos. Les digo, aparte del, de la red contra incendio, ¿sí? Los extintores. Los de riesgo medio son los que donde no se manejan o almacenan materias primas, productos o subproductos con puntos de inflamación menor a 93 grados, o sea, entre 37.8 a 93, que no están comprendidos en los de riesgo alto, que son los talleres de conservación, laboratorios, subestaciones eléctricas, casas de máquinas, almacenes no comprendidos en los de riesgo alto, auditorios, teatros, entre otros. Y los de riesgo bajo, ¿verdad? Donde existen productos con punto de inflamación a más de 93 grados centígrados, se consideran dentro de este riesgo todos los locales que no estén en los demás. ¿Sí? Entonces, pero aún así, pues sí deben de contener, o a todos se les debe de instalar sus extintores. Las características en almacenes debe evitarse el paso de instalaciones. Aquí nos dan algunas características que debemos de tomar en cuenta cuando estamos realizando los proyectos, ¿no? Tanto hidráulicos, sanitarios, gases medicinales, entre otros. Entonces, por eso debe de evitarse el paso de instalaciones hidráulicas sobre materiales almacenados que sean susceptibles de provocar siniestros al reaccionar con el agua. Todos los almacenes deberán contar con extintores, aun cuando existan otros sistemas de protección. En las áreas de productos volátiles, inflamables o ambos, se deberán instalar los extintores a una distancia no mayor de 10 metros entre ellos. Las áreas de guarda papel, trapo, ropas se protegerán por medio de aspersores de agua de acción automática. Esto es el sistema de riego, ¿no? Sí, que van colocados bajo plafón. Y para seleccionar los equipos de protección contra incendios se debe tomar en cuenta las características del riesgo y el equipo disponible en el mercado. ¿Sí? Los criterios de localización en riesgo bajo va a estar protegido con hidrantes
se debe colocar un extintor por cada 500 metros cuadrados o fracción. En riesgo medio, va a estar protegido también con hidrantes y debe de colocarse un extintor por cada 300 metros cuadrados o fracción, o sea, metros cuadrados de construcción. Si el riesgo es bajo sin hidrantes, debe colocarse un extintor por cada 300 metros cuadrados. Y si el riesgo es medio sin hidrantes, se debe colocar un extintor por cada 200 metros cuadrados. Y para el riesgo alto, pues, ver ese inciso, ¿no? El 7.7. Claro, ahí nos marca, pues, debe de ser red contra incendios, forzosamente, y colocación de extintores. Estos se deben de colocar a una distancia no mayor de 30 metros de separación entre uno y otro. Colocarse a una distancia tal que una persona no tenga que caminar más de 15 metros. Colocarse a una altura de unos 60 metros del soporte del extintor, a unos 60 metros. Es la altura que nos piden. Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda 50 grados centígrados y que no sea menor a 0 grados. Colocarse en sitios visibles de fácil acceso, cerca de las puertas de entrada y salida y cerca de los trayectos normalmente recorridos. Sujetarse de tal forma que se pueda descolgar fácilmente para ser usado. Bueno, nada más van colgados, van en un ganchito, nada más se suben un poquito hacia arriba y se desprenden. Y en lugares donde no sean colgados, que van en piso, los extintores ya muy pesados, se debe de hacer un triángulo o un círculo de 60 a 1 metro de diámetro. O un rectángulo, sí, en lugar es rectángulo, no triángulo. Pintado de color rojo, quedando colocado el extintor al centro del mismo. Esos son los que van en sus carritos, ¿no? Jala uno el diablito ese y vámonos. El sistema de protección con hidrantes son edificios que requieren protección de más de 15 metros de altura, con una superficie construida de más de 2.500 metros. Esto también lo tomaron para el reglamento de condiciones del distrito, bueno, ya Ciudad de México. Y estos van a ser protegidos con hidrantes independientemente de alguna otra protección requerida. El sistema con hidrantes es un conjunto de equipos y accesorios fijos con gran capacidad de extinción, de los cuales debe disponerse cuando hayan sido insuficientes los equipos portátiles o extintores. Primero se ocupan estos y posteriormente pues, los hidrantes para combatir el conato de incendios. Consisten en un equipo de bombeo y la red de tuberías necesarias para alimentar con el gasto y la presión requerida los hidrantes de la unidad que se puedan considerar en uso simultáneo. Deben de ser localizados en el interior o en el exterior de los edificios. La localización se debe hacer de tal manera que entre unos y otros cubran perfectamente la superficie del riesgo a proteger, para lo cual se deberán considerar trayectorias posibles sobre planos a escala de una bandera de 30 metros de longitud. En los exteriores, dentro del predio del riesgo protegido, deberán estar colocados a una distancia no menor de 5 metros de los paramentos exteriores de los edificios más próximos a los cuales protege. Esos hidrantes serán a prueba de intemperie. En los interiores deben estar en lugares visibles y de fácil acceso, debemos de tener siempre un hidrante cerca de las escaleras o de las puertas de salida del edificio. El volante de la válvula angular no debe de estar a más de unos 60 metros sobre el nivel del piso. Esa es la altura reglamentaria que nos pide, ¿no? A unos 60 metros, es una altura estándar, ¿sí? El almacenamiento del agua requerida, pues aquí nos dicen que son 5 litros por cada metro cuadrado de construcción.
La capacidad mínima es de 20,000 litros. En el reglamento manejan 25,000 litros y la máxima 100,000 litros. Si rebasa, hay que consultar a la supervisión del IMSS o del proyecto, ¿no? Ya sea del IMSS o de otra instancia para si autorizan lo que rebase de los 100,000 litros o se quedan en 100,000 litros. Y la protección con rociadores. Es una red de tuberías colocada inmediatamente bajo el techo, expuestas o cubiertas por falso plafón, que va a alimentar a presión y la que se instalan, en las que se instalan a intervalos regulares una serie de rociadores diseñados para abrirse por acción de la temperatura. Y van a producir una descarga de agua en forma de rocío muy abundante sobre el material que se produce el calor. Bueno, estos en base a la temperatura, pues se manejan por medio de sensores, ¿sí? Por medio de sensores. Entonces ya al aumentar la temperatura, estos abren automáticamente y cae una llovizna, ¿no? ¿Sí? Para poder controlar el incendio, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones en las cocinas de los edificios o donde se manejan restaurantes, pues manejan este tipo de protección, ¿no? Con rociadores. Eso ya es algo que nosotros debemos de tener en cuenta para nuestros proyectos, ¿verdad? El gasto que se considera por cada hidrante, que es de 2,82 litros por segundo, ¿sí? Ya es el que nos maneja y ya es el que viene calibrado en las boquillas, ¿verdad? Y que ese es el que proporcionan las mangueras con el chiflón tipo niebla, que usa el IMSS cuando se tienen 25,5 metros de carga neta a la entrada de la válvula angular. Los hidrantes en uso simultáneo, dependiendo de, bueno, se deben de emplear de acuerdo al área construida. Si son de 2,500 a 5,000, 2 hidrantes, de 5,000 a 7,500, 3 hidrantes, más de 7,500, 4 hidrantes. Es lo que nos propone, lo que dice el INS, pero muchas veces, dependiendo de las áreas, aunque tenga menos metros cuadrados, vamos a proponer el número de hidrantes necesarios. ¿Sí? Las tuberías, pues esto ya también lo habíamos visto anteriormente, para más bien los diámetros, ¿no? Las tuberías, pues ya sabíamos que es hasta 4 pulgadas, puede ser un poquito más, pero la tubería que va a alimentar a un hidrante, 2 pulgadas, para alimentar 2 hidrantes, 2,5, 3 hidrantes, 3 pulgadas, para 4 hidrantes, también 3 pulgadas, pero si la longitud nos rebasa 100 metros, vamos a cambiar de diámetro a 4 pulgadas, ¿sí? Y las tuberías que alimentan las tomas siamesas van a ser de un diámetro mayor a las de la red. Si tengo 4 pulgadas, el diámetro de las tomas siamesas va a ser de 6 pulgadas, ¿sí? Y para la determinación de la carga de bombeo, va a ser H, esta formulita ya la conocen todos, ya la conocemos, que es igual a mi altura estática de la succión más mis pérdidas de fricción a la succión, mi altura estática a la descarga del equipo de bombeo, más mi altura, más mis pérdidas de fricción a la descarga, más 25,5. En la que utilizamos nosotros es más 5, ¿no? Para instalación hidráulica. Aquí es más 25,5, pues es la pérdida que se tiene a la salida de la válvula angular que manejan las mangueras del IMSS, 25,5 metros columna de agua. ¿Sí? Entonces, con esta calculamos mi carga de bombeo. Esto pues es para
los orificios, ¿no? Que traen las boquillas, ¿sí? Para calibrarlos, ¿verdad? Para que nos dé un gasto de 2.82 litros por segundo. Pero bueno, esto ya al adquirir con el proveedor, pues ya viene todo calibrado. Aquí es para cuando reducir la presión, también el diámetro del orificio que se debe de tener para reducir presiones en las nalgas. Digo, todo esto pues ya vienen calibrados, ya no necesitamos estar calculando el diámetro del orificio para reducir la presión o que nos dé el gasto de 2.82. Las presiones máximas que se manejan a la descarga de la bomba es de 8 kilogramos por centímetro cuadrado, que son 80 metros columna de agua. Si con una sola red se tiene una presión mayor, el proyectista propondrá al INS para su aprobación el sistema de alta y de baja presión. Los equipos de bombeo, pues vamos a tener dos bombas principales, una de motor eléctrico y otra de combustión, de motor de combustión interna, ¿sí? Y deben de tener estas características, van a ser siempre autocebantes, ¿verdad? O sea, no son sumergibles, ¿sí? Ya puede ser horizontal o vertical, pero autocebantes. Rendir un 150% de su capacidad normal, que es el 65% de su presión normal, ¿sí? El gasto de la bomba será el gasto requerido para el servicio de hidrantes. Claro, si tengo 3 hidrantes, 4 hidrantes, pues con ese gasto voy a calcular la bomba, ¿no? O el equipo de bombeo, ¿sí? Y si, bueno, también si hay rociadores, bueno, todo el gasto que se va a requerir, tanto si tenemos hidrantes y si hay en esa misma zona rociadores. Si la bomba está a un nivel superior al del origen de la succión, la bomba seleccionada deberá cumplir con la expresión esta. Son para los paros de arranque y o sea, de arranque y de paro, ¿no? Arranque y paro, ¿sí? O sea, debemos de cumplir con estas características y también se puede proponer una bomba presurizada o tipo hockey, para mantener constante la presión del sistema. Muchas veces por desgaste los equipos de bombeo pues van disminuyendo sus características, ¿sí? Sus curvas características. Pero podemos mantener la presión con unas bombas de ayuda, ¿sí? Las tomas siamesas, todos los riesgos protegidos con sistemas de hidrantes o de rociadores de agua deberán contar con tomas siamesas. Esas tomas siamesas son para reforzar. Recuerden que si hay un incendio, pues vamos a utilizar los hidrantes, el agua de la cisterna pues está disminuyendo su volumen, entonces por medio de las tomas siamesas llega el carro o la pipa de bomberos, se conecta y inyecta agua hacia la cisterna, ¿no? Por medio de las tomas siamesas, ¿sí? Claro, si ya el incendio está fuera de control, ¿sí? Entonces ya también los bomberos desde afuera, ya adentro ya no se va a poder extinguir, entonces ya desde afuera, pues ya es otra cosa, ¿no? Muy diferente. Pero claro, siempre hay que prevenirlo, ¿no? Bueno, esto está repetido, ¿sí? Los tipos de rociadores pues, son ascendentes, descendentes, de techo, de pared, ¿sí? Dependiendo de nuestra arquitectura, pues podemos definirlos o seleccionarlos de acuerdo a lo que se tiene, ¿no? En el mercado. Las redes hidráulicas son equipos fijos contra incendios que nos van a servir para suprimirlos por medio del uso del agua, cuyos componentes son
tenemos una red primaria, ¿verdad? La que debe de ser capaz de soportar presiones de acuerdo al cálculo hidráulico, el cual no será menor de 12 kilogramos por centímetro cuadrado, y con el diámetro que menor o mínimo de 3 pulgadas y máximo 4 pulgadas. Podemos tener un diámetro de 6 pulgadas, pero no es muy conveniente. La red secundaria pues va a ser de 2 pulgadas y debe soportar las presiones, como se indicaba ahí, de 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Es bastante, ¿no? Bueno, estas son las salidas de hidrante, es de 1,5 pulgadas, que lleva con llave de globo, acople para manguera, de acoplamiento rápido, también de 1,5, y reductor de presión. Los gabinetes o cama o soporte para colocar las mangueras, que van plegadas de tal forma que sea fácil de manejar. Muchas veces van plegadas en zigzag y en ocasiones van en círculo, ¿no? Quién sabe cómo en, le, las enrollarán, que de tal forma que en el centro está la boquilla, ¿no? Y nada más la jalan y se desenrolla muy fácil, ¿no? Igual que cuando están en zigzag, ¿sí? Aquí ponemos que la capacidad de la cisterna de agua de reserva para uso exclusivo del sistema de red contra hidrantes para incendios deberá estar de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Aquí traemos unas características de los hidrantes para los edificios, que esto ya lo vimos y lo comparamos con lo que nos dice la norma del INS, que para un área construida de 2.500 metros cuadrados o mayor se considera un equipo de bombeo, y uno con motor eléctrico y otro con motor de combustión interna. Esto pues ya también lo checamos del gasto. Esto es lo que nos marca el reglamento. El gasto de 2.8 litros por segundo por hidrante. El número de hidrantes en uso simultáneo se basará dependiendo del área construida, de acuerdo a lo siguiente, que también está tanto en las normas del IMSS como en el reglamento de la Ciudad de México, pues coinciden, ¿verdad? Porque ahora sí, los reglamentos de construcciones de la Ciudad de México se basó en las normas del IMSS, en su mayoría, ¿sí? Las presiones que se manejan, que se consideran de 100 PSI, que son 25.5 metros columna de agua, que es lo que maneja la manguera, que está avalada por el IMSS, lo que da una presión de 81 PSI. Generalmente se utiliza la boquilla 1-200. La potencia de la bomba la vamos a calcular mediante esta fórmula. Los caballos de potencia va a ser igual a 0.024 por el gasto y por la carga de bombeo, ¿sí? Entonces, la carga de bombeo, pues ya sabemos cómo resulta, y el gasto, pues va a depender de los hidrantes en uso simultáneo, ¿sí? Y todo esto por 0.024. Ya esta formulita es diferente a la que hemos venido manejando, ¿no? Tanto en agua potable como en la instalación hidráulica, ¿sí? Que es HP igual al peso específico del agua por el gasto, por la altura del bombeo, entre la eficiencia, ¿no? Aquí ya la manejamos, se maneja diferente. Bueno, estas son ya características de hidrantes, ¿no? De boquillas, ¿sí? En fin, esto ahí ustedes lo leen un poquito.
los hidrantes más usados, las pérdidas de presión. Aquí para las pérdidas de presión para las mangueras de 30 metros, con un gasto en minutos, puede conocerse con las siguientes expresiones, ¿no? Para manguera de 38 milímetros, con esta expresión podemos calcular la pérdida de presión. Para mangueras de 2 pulgadas, con esta expresión también calculamos la pérdida de presión. Y para 2,5, lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí hacemos un pequeño ejemplo, ¿no? De una manguera de 1,5 con un gasto de 1.40 litros por minuto, 140 litros por minuto. Entonces su pérdida de presión pues va a ser de 2.88 metros columna de agua. Eso es para nuestras pérdidas que podemos tenerla, ¿no? Pero si ya también no por norma ya nos da que la pérdida de presión por manguera de 25.5 metros columna de agua, pues es el que vamos a utilizar en nuestra expresión, ¿sí? De cálculo de nuestra carga de bombeo. Entonces ya no tenemos que estar calculando la pérdida de presión por manguera, sino que ya no la dan. Y volúmenes mínimos de agua en depósitos para sistemas contra incendio. Bueno, aquí nos dan unos ejemplos teóricos aproximados de lo que se gastaría, ¿no? Un hidrante de media hora, cuántos litros se gastaría en 2 horas, ¿no? 2 o más hidrantes en media hora, en 2 horas, ¿sí? Esto ya, pues realmente no lo sabemos, ¿no? Cuánto se pueda gastar, pero son valores aproximados. Bueno, ya hidrantes medianos, hidrantes grandes. Y también debemos de tener en edificios altos reservas técnicas. Estas reservas técnicas de agua para combatir los incendios se instalan generalmente en un tanque que van en las azoteas, ¿sí? Generalmente van instalados en azoteas. O sea, mientras uno está atacando por piso, por nivel del piso hacia el incendio, también se pueden atacar de arriba hacia abajo, ¿sí? Y la reserva técnica, pues va a depender el número de cajas contra incendio que tenemos, ¿verdad? Aquí nos dan una solución que nos dicen que para 4 cajas de incendio se tienen 6,000 litros para 4 cajas. Si excede de 4 cajas nuestro sistema, pues ya debemos de sumar 500 litros de agua por cada caja excedente, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi sistema con 4 cajas, con lo que me dan mi reserva de mi cisterna, con eso es suficiente. Pero si excedo, tengo que tener mi reserva técnica, ¿no? Y aquí hacemos un pequeño ejemplo de si tenemos un edificio de 12 pisos, ¿verdad? Y por cada piso contamos con una caja contra incendios, entonces vamos a tener, si eso es de 12 pisos, una caja por piso, vamos a tener un total de 12 cajas. Y si para 4 cajas tengo 6,000 litros, entonces mi excedente de 8 cajas por 500 litros voy a tener 4,000. Entonces voy a tener un volumen total de reserva de 10,000 litros. Extras a lo que me marca el reglamento de mi volumen de cisterna contra incendio. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a tener extra. Bien. Y ya. Ya terminamos. ¿Tan pronto, profe? ¿Mande? ¿Tan pronto? Pues sí, ahorita vamos a empezar con un ejemplo, ¿no? ¿Cómo ven? No, como que ya no hay luz de día, ya no veo.
Bueno, Miércoles, profe. está bien, el miércoles. Bien, vamos a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? Me fui muy rápido, ¿verdad? Yo siento que me fui así muy rapidísimo, ¿no? Es que estaba muy resumida la presentación, profe. Creo que fue muy claro. Sí, sí, es que con esto de la pandemia, la resumimos un poco, ¿no? Le quitamos algunas cosas, bueno, entonces dejamos lo más importante, bueno, todo es importante, ¿no? Desde luego. Pero nosotros para hacer un proyecto contra incendios, pues necesitamos conocer la clase de incendios que va a tener el inmueble, ¿no? ¿Qué clase? Necesitamos conocer el riesgo en que va a estar. Sí, varios puntos necesitamos conocer. Y de los datos técnicos, pues es el gasto, ¿sí? Los diámetros que alimentan a uno, a dos, a tres hidrantes, ¿verdad? Entre las formulitas, en fin, todos estos datos técnicos para poder realizar el proyecto. Y de ahí, pues, hacer todo el planteamiento, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿no? Ya tener todo lo que vamos a proteger, dónde va a estar ubicada nuestra cisterna, y de ahí hacia dónde vamos a tener nuestras protecciones, ¿no? Nuestros hidrantes. Y todo esto pues, se ve conjuntamente con la supervisión, cuando cuando son edificios públicos, ¿sí? Cuando son edificios privados, bueno, no tenemos supervisión, pero sí se ve con los que diseñaron, ¿no? Arquitectónicamente los inmuebles. Se ven, se analizan. En un centro comercial, pues, ¿quién fue el que diseñó? ¿Quiénes son los inversionistas? Pues con todos ellos se ve, ¿no? Todos estos puntos de antemano se van checando, se van viendo. O sea, no uno como proyectista de este tipo de sistemas, pues lo va a hacer solo, ¿no? Yo lo hago y lo presento y ahí está. Esas son mis, mis observaciones, esa es mi idea de cómo va a estar, cómo va a funcionar, pero pues si no lo rechazan, por eso todo este tipo de sistemas siempre hay un grupo de especialistas o al igual no especialistas, pero sí inversionistas que van a empezar a ver y se va a empezar a ver dónde es o estratégicamente dónde deben de quedar ese tipo de equipos, ¿verdad? Evitar muchos recorridos, bueno, es una serie de puntos que hay que estar analizando, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ahorita les mando esta presentación Sí, para que profe, ya la tengan. gracias. Gracias, profe. Sí, y entonces, bueno, ya pasamos lista, ¿no? Y nos vemos el miércoles y empezamos un ejemplito, traen lo que les mandé impreso, es una hojita nada más. El otro de donde está el equipo de bombeos, si lo quieren imprimir bien, si no, pues ahí también lo traen y sí me gustaría que hicieran el isométrico, ¿no? Para también verlo a la vez, ¿sale? Sí, está bien. ¿El Bueno, isométrico lo quiere a mano o computadora? sí, sí, no, si lo está a mano, sin problema, ¿no? Ah, ok, bueno, gracias. Sí, una hojita y ahí lo hacen más o menos. Bien, vamos a pasar lista. Alvarado, Avilés, Presente, profesor. Vázquez Martínez, Presente, profesor. Bautista Olivares, ¿no está? Benito Pérez, Presente, profesor. García Chávez,
Presente, profe. Gómez Hernández. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, Hernández, sí. disculpe que lo interrumpa, es que me saltó a mí. Soy Bravo García. Ah, sí. Sí, perdón. Gracias, profesor. Bravo García. Gómez Hernández. Hernández Coyol. Presente, profe. Sí, Hernández Coyol. Hernández González. Presente, profesor. Jiménez Buendía. Presente, profesor. López Zárate. Presente, profe. Sí, Sí, está. presente. Martínez García. Presente, profe. Martínez Lagos. Presente. Muñiz Carro. Presente, profesor. Ortega Bojorges. Pérez García. Pérez Hernández. Presente, profe. Reyes Betanzos. Presente. Rodríguez García. Presente, profesor. Rodríguez Hernández. Presente, profesor. Rojas Pérez. Presente, profe. Romano Almanzar Presente, profe. y Romero Cadena. Profe, Sí. sí estaba. No, sí, la vi desde un inicio, no se preocupe. Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, jóvenes, entonces nos estamos viendo el miércoles para hacer un ejemplo, ¿sale? De este tipo. Sí, me gustaría ver este ejemplo, terminarlo y ver un ejemplo también de un sistema de riego, ¿no? Para jardines. Platicamos así muy rápido un poco de teoría de este tipo y vemos un ejemplo, ¿sale? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, y ahorita les mando esta presentación para que la lean con calma. Sí, ¿Va? gracias. Bueno, entonces, pues que tengan bonita noche. Le robaron el celular. Esto lo agregamos. Disculpe, profe, ahorita Sí. nos podríamos quedar con usted al final nada más para hablarle de lo del proyecto, de este último que se va a entregar, de unas dudas que tenemos ahí. Sí, con gusto. Gracias, profesor. Bueno, sale pues entonces, pues nos vemos próximo miércoles, ¿sale? Que tengan bonita noche. Sí, profe, gracias. Igualmente. Realmente, Sí. profesor. Va, Hasta luego.